Hola nuevamente y bienvenidos a la tercera lección de la clase de Cristología en el campus 415. En esta lección vamos a hablar de los oficios de Jesucristo. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Y en esta lección, pues dejamos atrás la consideración de su persona y ahora empezamos a hablar de su obra. En las primeras dos lecciones hablamos de la persona de Jesucristo y dijimos que tiene una naturaleza 100% divina, otra naturaleza 100% humana, ambas naturalezas unidas en una sola persona. Y hablamos de las bases bíblicas que afirman esta realidad, la doctrina de la encarnación, y también vimos en la segunda lección el desarrollo histórico de cómo la Iglesia a lo largo de los siglos ha formulado, ha explicado esta doctrina de la persona de Jesús. Entonces hoy empezamos a hablar más bien de su obra. ¿Qué hace Jesús? Y esta manera de sintetizar nuestro discurso acerca de su obra, hablar de él como profeta, sacerdote y rey, es una manera de hacerlo que se ve a lo largo de la historia de la Iglesia. Aunque todo se ha dicho, esta manera de resumir la obra de Jesús se vuelve más común, digamos, a partir de la Reforma, a partir de Juan Calvino, por ejemplo. Entonces, en esta lección lo que vamos a hacer es resumir la obra de Jesús según estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Empezaremos definiendo los oficios. ¿Qué significa ser profeta? ¿Qué significa ser sacerdote? Etcétera. Luego vamos a ver cómo Cristo cumple estos oficios, ¿vale? Cómo ejerce su ministerio según estos oficios. Y al final vamos a ver cómo nosotros, como creyentes, podemos imitar a Jesús según estos tres oficios. Bien, entonces empezamos explicando brevemente los tres oficios. En primer lugar, Cristo es profeta. ¿Qué hace un profeta? Un profeta representa a Dios delante del pueblo. Y es lo que hace Cristo en su ministerio. Representa a Dios delante del pueblo como personas del Antiguo Testamento, como Moisés, como Samuel, como Isaías, como otros que recibieron la palabra de Dios y la comunicaron al pueblo. Eso es lo que hace un profeta, eso es lo que hace Jesús. Jesús también ejerce como sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote hace un poco al revés. Representa el pueblo delante de Dios. O sea, habla de parte del pueblo a Dios en oración, presenta sacrificios a Dios de parte del pueblo. Personas en el Antiguo Testamento que ejercían como sacerdotes, pues Aarón, los levitas, Melquisedec, otros, pues Cristo también ejerce como sacerdote, acercándose a Dios de parte del pueblo. Y en tercer lugar, Cristo es rey. ¿Qué hace el rey? Pues el rey ejerce dominio sobre la creación como representante de Dios. Es la imagen de Dios sobre la tierra. Y precursores de Jesús en este sentido incluyen pues, los jueces, por excelencia David, Salomón, esos que ejercían dominio en el pueblo de parte de Dios como reyes. Cristo también es rey. Bien, ¿qué importancia tiene esa distinción? O quizás mejor dicho, ¿cómo nos ayuda a entender mejor la obra de Jesús? ¿Y por qué resulta tan útil hablar de Jesús según estas categorías? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que ver que realmente esta distinción es bíblica. La Biblia habla de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces hacemos bien, pues imitando este patrón también en nuestro discurso teológico. En segundo lugar, considerar la obra de Cristo según estas categorías nos ayuda a recuperar
rescatar el testimonio del Antiguo Testamento acerca de Jesús, ¿verdad? Que a veces no sabemos muy bien qué hacer con el Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento habla continuamente acerca de Jesús, a veces quizás nos cuesta un poco verlo, pero si tenemos en mente estos tres oficios, nos ayuda a ver las sombras de Cristo que aparecen en el Antiguo Testamento. Vemos los tipos, los personajes según los cuales Dios obraba y los patrones que Dios establecía a lo largo de la historia de la salvación, preparando el pueblo para el Mesías que tenía que venir. Claro, para que el pueblo entendiera la obra de Jesús, tenía que entender la necesidad de un profeta, de un sacerdote, de un rey. Y el pueblo ya tenía personas que ejercían en estos oficios a lo largo de su historia. Entonces, cuando llegó Jesús, su ministerio tenía sentido según estos tres oficios. Y eso nos ayuda también a ver el testimonio del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Y en tercer lugar, considerarle a Jesús según estos tres oficios nos ayuda a entender mejor cómo podemos imitarle. ¿Quieres imitar a Jesús? Bueno, debemos todos querer imitar a Jesús, ¿no? Nos planteamos la pregunta, ¿qué haría Jesús, ¿no? Frente a las diferentes situaciones que tenemos en nuestras vidas. Bueno, queremos imitarle, pero ¿qué es lo que debemos hacer exactamente? Veremos que ver su rol como profeta, como sacerdote, como rey, nos ayuda incluso a nosotros, ¿vale? A saber cómo podemos imitarle también en estas capacidades. Esto lo veremos al final de la lección. Bueno, entramos un poco más en materia. Entonces, Cristo como profeta. En primer lugar, vamos a considerar el ejercicio del oficio de profeta en el ministerio de Jesús. ¿Qué significa decir que Cristo es profeta? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un profeta según la Biblia? Pues un profeta es un mensajero comisionado por Dios que habla las palabras de Dios al pueblo. ¿Vale? Hablando del profeta e incluso de los profetas que habían de venir, Dios dijo por medio de Moisés en Deuteronomio 18 lo siguiente: pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Vale? Entonces el profeta recibe las palabras de Dios y las habla al pueblo. El Nuevo Testamento también testifica acerca de esta realidad, que el profeta no habla según su propia autoridad, según su propio entendimiento. Más bien, Pedro dice, esto es 2 de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios, los profetas del Antiguo Testamento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En definitiva, el profeta recibe la palabra de Dios y tiene la responsabilidad de comunicarla al pueblo. ¿Cuál es el contenido de este mensaje del profeta? Pues los grandes profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, otros, no eran como los adivinos de los pueblos paganos que rodeaban la nación de Israel. Estos adivinos que meramente trataban de alguna manera de predecir detalles del futuro. No, su mensaje era mucho más amplio. Es cierto que los profetas del Antiguo Testamento predecían, hacían predicciones acerca del futuro. Claro que sí. Pero también tenía en su mensaje contenido que tenía que ver con el momento histórico concreto del pueblo cuando llevaban a cabo sus ministerios. Podemos resumir este mensaje, digamos, contemporáneo de los profetas bajo dos encabezados: juicio y esperanza. Los profetas del Antiguo Testamento predicaban juicio y también esperanza. Los profetas del Antiguo Testamento solían tener ministerios, digamos, de protesta, en el buen sentido de la palabra, porque fue su tarea
denunciar los miembros de la comunidad del pacto que se habían apartado de la ley, ¿vale? Aplicaban la ley de Moisés a la comunidad del pacto en su momento concreto. Hablaban del juicio, de las consecuencias que caerían sobre el pueblo si no se arrepintiera, ¿vale? En ese sentido, los profetas del Antiguo Testamento eran, podríamos decir, los fiscales del pacto, ¿vale? Aplicaban la ley al pueblo. Por un lado, tenían un mensaje de juicio, pero también tenían otro mensaje paralelo de esperanza. Hablaban de la salvación que estaba a la disposición del pueblo si el pueblo se arrepintiera y creyera en el Señor. Predicaban la misericordia y el perdón. Y en ese sentido podemos decir que eran los evangelistas del pacto, predicando las buenas nuevas. ¿Sí? Eran los fiscales del pacto y los evangelistas del pacto. Predicaban acerca del juicio y acerca de la esperanza. Pues en el ministerio profético de Jesús vemos estos dos énfasis en su mensaje, ¿vale? Jesús también es profeta. Él obviamente destaca entre los demás profetas que habían habido antes de él, ¿vale? Podríamos decir incluso que es el profeta par excellence, ¿no? Es el gran profeta esperado. Y pues tenía un mensaje de juicio y de esperanza para su día. Bueno, entonces, ¿cuáles son las bases bíblicas de llamarle a Jesús profeta? Pues el mismo Nuevo Testamento le llama profeta. En varias ocasiones en los evangelios vemos que la gente reconocía esa capacidad profética que Jesús tenía. Por ejemplo, cuando hablaba con la mujer samaritana en Juan 4, tras escucharle a Jesús hablarle acerca de sus múltiples maridos, ¿qué le dice la mujer a Jesús? Señor, me parece que tú eres profeta. Se da cuenta de esa capacidad profética que tenía Jesús. Y ahora, en ese momento de la conversación, no creo que la mujer se había enterado, no obstante, que Jesús era el profeta que había de venir. Reconocía que era un profeta, pero no necesariamente que era el profeta, el gran profeta que Moisés había predecido en Deuteronomio 18. Pero bueno, eso quedó muy claro después de su resurrección. Entonces ya los creyentes sabían que él era el profeta definitivo que Dios tenía que enviar. En Hechos 3, por ejemplo, vemos que Pedro, hablando de Jesús, cita Deuteronomio 18 y lo aplica a Jesús. Lo cita así. Dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta singular de entre vuestros hermanos. ¿Vale? Es profeta, así lo dice Moisés en Deuteronomio 18, es singular, profeta. El Señor levantará profeta. ¿Y qué quiere decir Pedro cuando cita Deuteronomio 18? Está diciendo que ya el Señor ha levantado este profeta, ya ha venido. Ese profeta es Jesús. Entonces Jesús, como los demás profetas, pero con una diferencia importante, recibe y comunica la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios, la comunica al pueblo. Jesús dice que había recibido palabra de su Padre. Juan 8:28. Según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Vale? Suena como los profetas del Antiguo Testamento. Pero Jesús va más allá en su ministerio profético. No era un mero mensajero humano, sino que podríamos decir que él mismo era el mensaje. Y esto se ve de diferentes maneras. Por ejemplo, Juan 1, Jesús era el Logos. Jesús mismo era la palabra de Dios. Todas sus palabras eran divinas, todas eran inspiradas, poderosas, autoritativas, digamos. ¿Por qué? Porque él mismo era el Logos, sus palabras eran divinas.
Los demás profetas hablaban en clave de así ha dicho Jehová o así dice Jehová, ¿no? Indicando que a partir de ahora estoy hablando las palabras que he recibido de Dios. Lo que digo ahora es inspirado, pero no todas las palabras de Isaías o de Jeremías a lo largo de su vida eran divinas e inspiradas, no todas. En cambio, Jesús, ¿cómo habla? Dice, yo os digo, ¿vale? En el Sermón del Monte, por ejemplo, yo os digo, no dice, así dice Jehová, dice, yo os digo. Habla las palabras de Dios, pero desde su propia autoridad. Y vemos al final del Sermón del Monte, Mateo 7, justo al final, 28-29, que la gente se maravillaba de Jesús porque reconocían esa autoridad intrínseca que tenían sus palabras. Luego, también al final del discurso del pan de vida, Juan 6, este capítulo tan interesante, ¿no? Al final de este discurso, muchos de los que habían seguido a Jesús hasta este momento le dejaron, se escandalizaron por sus palabras y le dejaron. Y entonces Jesús se gira y habla con los 12 que se habían quedado y dice, ¿os queréis ir también? ¿Y cómo contesta Pedro? Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y fíjate cómo cuando Pedro dice esto, hace referencia a las palabras de Jesús, a sus palabras. No dice que, bueno, Dios ha puesto en tu boca palabras de vida eterna. Habla de las palabras de Jesús, son sus palabras. En ese sentido, Jesús es profeta, sí, pero es mayor que los demás profetas porque no solamente es un mensajero, sino que es una fuente, vaya, la fuente definitiva de la revelación de Dios. Como dice el teólogo Michael Horton, dice Jesús dice, el mensajero, Jesús, es el mensaje. Los profetas proclamaban la verdad, pero Jesús es la verdad que ellos proclamaban. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la verdad. Él mismo era la verdad. Y eso se ve en los evangelios y en su vida. Entonces, ¿de qué hablaba Jesús? Bueno, como los profetas del Antiguo Testamento, a veces predecía el futuro, esto sí. Pero su mensaje, mayoritariamente, consistía en juicio y esperanza, los dos temas que hablaban también los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús hablaba bastante del juicio y muchas veces cuando predicamos o cuando hablamos nosotros, pues queremos enfatizar el amor y la misericordia y el perdón de Dios y, hombre, esto está en su mensaje claramente. Pero hay muchos textos en los evangelios en los cuales Jesús habla de juicio, muchos. Por ejemplo, Mateo 23, ¡ay de vosotros, expertos en la ley y fariseos, hipócritas! Y lo que viene después no son buenas noticias, más bien son palabras de juicio, de advertencia. Claro, Jesús habla bastante de juicio en ese sentido y la necesidad de arrepentirse. Pero por otro lado, a ver, el énfasis de su ministerio profético tenía que ver con la esperanza y el anuncio de las buenas nuevas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues cuando empieza su ministerio público, en Lucas 4, ¿vale? Entra en la sinagoga de Nazaret y lee un texto de Isaías. Bueno, Isaías habla mucho de juicio, pero también habla de las buenas noticias, de la buena nueva. Y Jesús escoge leer un texto de Isaías que habla en este sentido y lo aplica a sí mismo. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, vemos que principalmente Jesús fue enviado para predicar el Evangelio en su ministerio profético. Bien, ¿cuándo empezó a ser profeta Jesús?
Está claro que en su ministerio terrenal tiene este oficio profético. Pero podemos decir que su ministerio profético empieza ya mucho antes, desde su preexistencia, antes de la encarnación. Lo vemos por lo menos de dos maneras en el Antiguo Testamento. En primer lugar, ese personaje, esta figura del ángel del Señor, que aparece de vez en cuando. Muchos piensan que el ángel del Señor es una manifestación humana, ¿vale? En forma humana, una manifestación preencarnación, digamos, de Jesús. Y esto es una posibilidad, pues, ¿qué viene el ángel de Dios a hacer? Pues hablar la palabra de Dios a las personas. Y ahí, si esto es Cristo, pues entonces ejerce un ministerio profético. Pero también ejerce un ministerio profético por medio de todos los profetas del Antiguo Testamento. Porque ¿quién inspira estos profetas? Es el Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Esto lo vemos en Primera de Pedro 1:11. Pedro habla de los profetas que escudriñaban la persona, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, antes de venir a ese mundo, Cristo ya ejercía un ministerio profético. ¿Vale? Y podemos también decir que Cristo, después de su ministerio terrenal, cuando asciende al cielo, es exaltado en el cielo, sigue ejerciendo un ministerio profético. ¿Por qué? Pues, a ver, en el primer siglo, digamos en la generación apostólica, no dejaban de haber profetas inspirados por Dios. Y da igual si crees que este oficio de profeta sigue hoy en día, ¿verdad? Que hay personas como Grudem, el mismo Grudem, que argumenta que hay todavía profetas hoy en día que yo personalmente sus argumentos no me convencen, pero es igual. No se ha dejado de comunicar la palabra de Dios en el mundo. Cuando se predica la Biblia fielmente, la misma voz de Dios se escucha. Cuando predicamos bien, estamos anunciando la palabra de Dios. ¿Quién nos ilumina para entender las Escrituras? ¿Quién nos capacita para predicar esta palabra de Dios? Es el Espíritu. Sí, es el Espíritu. Pero la Biblia dice, en Pedro, también en Romanos 8:29, que el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Entonces, fíjate cómo Cristo sigue ejerciendo este ministerio profético por medio de nosotros en el mundo, ahora mismo, desde su exaltación en el cielo. Así que vemos que en el Nuevo Testamento Cristo es profeta. Pues también vemos con la misma claridad en el Nuevo Testamento que Cristo es sacerdote. ¿Qué es un sacerdote según la Biblia? Bueno, pues es un poco como profeta. Recibe su comisión desde Dios, es nombrado, es puesto por Dios, no se autonombra, ¿vale? Dios pone los sacerdotes, pero digamos que la dirección de su ministerio es el opuesto a la dirección del ministerio del profeta. Si el profeta habla de Dios al pueblo, el sacerdote habla de parte del pueblo a Dios. Hebreos 5:1 lo explica de esta manera. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, ¿vale? O sea, de parte del pueblo, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, ¿vale? El sacerdote de parte del pueblo se acerca a Dios y presenta los sacrificios. ¿Vale? El sacerdote es el representante del pueblo delante de Dios, habla a Dios de parte del pueblo, ¿vale? Actúa de parte del pueblo delante de Dios. Es cierto, esto hay que decirlo, un matiz aquí, que los sacerdotes también enseñaban, eso es verdad, pero solían enseñar acerca de temas relacionados con el culto
del Antiguo Testamento, con el templo, con los sacrificios, la alabanza. Los sacerdotes enseñaban acerca de estos temas, mientras que los profetas hablaban de juicio y esperanza, temas morales, la predicación del Evangelio, etc. Entonces, sus ministerios docentes eran un poco diferentes, ¿vale? Bien, el ministerio de Jesús. O sea, la tarea de representar al pueblo delante de Dios la vemos por excelencia en la persona de Jesús. Luis Berkhof, ¿vale? Tienen acceso al libro de texto de teología sistemática de Luis Berkhof, está en español. Él observa que Cristo es el verdadero sacerdote, ¿vale? Es sacerdote como los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero más. Es el sacerdote verdadero. ¿Por qué? Porque él hace su ministerio en el santuario eterno. Él entra en el santuario celestial, no meramente en el templo o tabernáculo como en el Antiguo Testamento. Que el tabernáculo o templo eran sombras de la realidad celestial, que es donde Jesús realiza su ministerio. Leemos acerca de esto en Hebreos 8, por ejemplo. ¿Qué hace Jesús? Pues se acerca a Dios de parte del pueblo, ¿vale? A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesús entra en la presencia de Dios, ¿sí? Como hacían los otros, pero nos invita a acompañarle. O sea, cogidos en la mano con Jesús, entramos también en la presencia de Dios. Tenemos privilegios mayores que los creyentes en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que podemos entrar en el santuario con Jesús y acercarnos a Dios? Porque en su ministerio sacerdotal, Cristo ofrece el sacrificio eficaz. ¿Vale? A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, el sacrificio que Jesús ofrece no tiene que ver con animales. ¿Vale? No entra tampoco en el templo terrenal, sino en el celestial, como hemos dicho. Y su sacrificio es eficaz. Da su propia vida. Y la da una sola vez. Y es eficaz. No se tiene que repetir como los sacrificios de animales, que se repetían año tras año, vez tras vez. ¿Vale? Vamos a hablar más acerca del sacrificio de Jesús, porque es un tema también controvertido, un tema que merece una consideración más detallada. Entonces, en las siguientes lecciones hablaremos más de su sacrificio. Pero quiero aclarar aquí un par de asuntos que son importantes de entrar, asuntos básicos que nos ayudan a entender el ministerio sacerdotal de Jesús. ¿Vale? Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, tenemos que tener claro que este sacrificio tiene que ver con el pecado. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que discuten acerca del carácter de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y algunos dicen que eran meros presentes, regalos que la gente ofrecía a Dios para agradarle, ¿vale? O otros que dicen que los sacrificios eran más bien comidas de comunión con Dios o meros actos de alabanza. Entonces, en círculos donde hablan del sacrificio de Jesús solamente de esta manera, ¿vale? Normalmente son círculos donde no se quiere hablar de la justicia de Dios y que Dios requiere satisfacción por el pecado, ¿vale? De esto vamos a hablar más en la siguiente lección. Aquí basta con decir que claramente en el Antiguo Testamento muchos de los sacrificios tenían que ver con el pecado. Y esto incluso desde el principio, desde Job, que vivió antes, ¿sí? Del pueblo de Israel, de su establecimiento, mucho antes vive Job. Y él ofrecía sacrificios. Tenían que ver con el pecado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues Job ofrecía sus sacrificios y decía, quizás habrán pecado mis hijos. Por eso ofrecía sacrificios a favor de ellos. Entonces, el sacrificio de Jesús también tiene que ver con el pecado.
Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús ofrece su vida en sacrificio por el pecado, pero también no debemos dejar de lado otro tipo de sacrificio que Jesús ofrece como sacerdote. Dice el Antiguo Testamento que es mejor que el sacrificio por el pecado, es una vida de alabanza y obediencia agradecida. De hecho, el salmista dice, esto en el Salmo 50, 23, dice, el que sacrifica alabanza, me honra. ¿Vale? Entonces Cristo no solamente ofrece un sacrificio por el pecado, sino que también presenta un sacrificio de obediencia a su Padre, de obediencia agradecida a lo largo de su vida, no solamente en la cruz, a lo largo de su vida presente este sacrificio a su Padre. Todo esto cobrará mucha importancia en la asignatura de soteriología, cuando se habla de la justificación, porque veréis que estos dos tipos de sacrificio por el pecado y sacrificio de obediencia agradecida, estos dos tipos de sacrificio hablan de dos tipos de obediencia de Jesús en su vida. Su obediencia pasiva, según la cual sufre en nuestro lugar a lo largo de su vida, y su obediencia activa, según la cual obedece en nuestro lugar, cumple toda justicia en nuestro lugar. De modo que cuando confiamos en Jesús, por un lado, Dios le trata a Él como nosotros merecemos ser tratados por nuestro pecado, ¿sí? Jesús muere en nuestro lugar, pero luego Dios nos trata a nosotros como Jesús merece ser tratado. ¿Por qué? Porque obedeció y cumplió la ley hasta la perfección en nuestro lugar. De modo que, unidos con Cristo por fe, entramos en la presencia de Dios como si hubiésemos obedecido perfectamente. ¿Por qué? Porque Cristo ofrece un sacrificio de alabanza y de obediencia agradecida en nuestro lugar a lo largo de su vida. Entonces Jesús es sacerdote y es siempre sacerdote. Siempre lo ha sido. ¿Por qué lo digo? Porque Él fue designado mediador, el que sería el mediador entre Dios y un pueblo pecaminoso, pero ya eso se acordó en el pacto eterno entre los miembros de la Trinidad. Entonces, desde la eternidad fue puesto y constituido como sacerdote. Pero ejerce también como sacerdote en el presente. O sea, murió en la cruz, pero ahí no se termina su obra sacerdotal. Resucita, asciende al cielo y ahí desde su puesto de exaltación, Él sigue intercediendo por nosotros. Se acerca al Padre a favor de nosotros, ora por nosotros, intercede por nosotros. Este ministerio de intercesión tiene un par de énfasis o tres que son muy interesantes. Aquí, bueno, comento dos solamente. Por un lado, Jesús, como sacerdote, intercede por nosotros de manera legal, porque está ahí Satanás constantemente acusándonos. ¿Y qué hace Jesús? Pues dice Juan, 1 de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjate que tenemos un mediador que está en el cielo, siempre en la presencia del Padre. Y Jesús no vuelve a ofrecer ningún sacrificio, porque su sacrificio en su ministerio terrenal fue suficiente. Esto ya está hecho. ¿Qué hace delante del Padre? Pues está ahí como un recuerdo perpetuo de este sacrificio. Y de esta manera intercede legalmente y rebate constantemente las acusaciones de Satanás delante del Padre. Así que abogado tenemos en el cielo, por un lado. Por otro lado, Jesús es bueno, podríamos decirlo así, guerrero de oración. Es un guerrero en la oración. Jesús, bueno, lo digo así, el Espíritu no es el único consolador
¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? Que cuando me vaya os enviaré otro consolador. Otro. Eso quiere decir que ya tenían un consolador, que era el mismo Jesús. ¿Y qué hace Jesús como consolador? Pues presenta peticiones al Padre a favor del pueblo. No olvidemos que el hombre perfecto está en el cielo orando por nosotros. ¿Y qué está pidiendo? Pues supongo que según el patrón que tenemos en Juan 17, cuando Jesús ora por los discípulos, por lo menos podemos contar con las oraciones de Jesús a favor de nuestra santificación, que Dios nos santifique, a favor de nuestra perseverancia en la fe, que Dios nos acompañe para que perseveremos hasta el final. Podemos contar con estas oraciones de Jesús desde su lugar en el cielo. Jesús es sacerdote todavía ahora. Bien, en tercer lugar, Cristo es rey. Pues, ¿qué es un rey según la Biblia? Bueno, el oficio de rey tiene mucho protagonismo en el Antiguo Testamento. El rey tenía autoridad sobre Israel y era el representante de Dios en la tierra, era el Hijo de Dios, la imagen de Dios en el pueblo, segundo de Samuel 7:14. Los reyes, como representantes, como la imagen de Dios, tenían que gobernar con justicia y con rectitud, reflejando a Dios, según su reino en el mundo. Y otra cosa, los reyes también eran guerreros, eran campeones que luchaban contra los enemigos del pueblo, vencían los enemigos del pueblo, luchaban las batallas del pueblo, como David contra Goliat. Sale y vence a Goliat. Y esto es interesante porque justo en este momento es cuando el pueblo ve que este es el nuevo rey, es el ungido. ¿Por qué? Porque cumple la función, sale y lucha contra el enemigo del pueblo y gana la batalla. Y los reyes eran representantes del pueblo en otro sentido, porque fíjate cómo Dios trataba el pueblo según el comportamiento de su rey. Porque cuando David era justo, Salomón era justo, el pueblo prosperaba, a pesar a veces de la injusticia de los miembros del pueblo. O al revés, cuando el rey era malo, el pueblo sufría bajo la maldición y el juicio, a pesar de la justicia de algunos de los miembros del pueblo. Dios trataba al pueblo según este representante, según el rey. Eso es importante. Bueno, pues Cristo también es rey, como los reyes del Antiguo Testamento. Es el Hijo de Dios, es la imagen de Dios perfecta, representa a Dios, al pueblo, ¿vale? Y al mundo. Cristo pues gobierna con toda verdad y justicia, y también Cristo lucha contra los enemigos del pueblo y gana la batalla y libera al pueblo. Fíjate en las palabras de 1 Corintios 15, 55 a 57. Pablo escribe lo siguiente: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, y ahora viene, que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como guerrero, Jesús lucha contra los enemigos principales del pueblo y gana la batalla. Y es más, Jesús también representa el pueblo delante de Dios. Jesús, aleluya, gracias a Dios, Jesús obedece. Jesús cumple en lugar de Adán, que también era rey, tenía que gobernar en la creación de una manera justa y no lo hizo. Pues Jesús lo hace en su lugar. Jesús obedece también en el lugar de Israel y los reyes de Israel, que incluso los mejores como David pecaron. Jesús no.
Jesús también obedece en nuestro lugar y es nuestro representante. Menos mal que nuestro rey es obediente y nosotros como pueblo, a pesar de nuestra injusticia, gracias a la justicia de nuestro rey, Dios nos recibe favorablemente. Menos mal. Cristo es rey. Y Cristo es rey siempre. Cristo es rey siempre, ¿vale? Podríamos preguntar, ¿cuándo empieza a reinar? Y la pregunta es interesante, que tiene sus matices. Porque desde una perspectiva, Cristo reina siempre, ¿vale? Pero en otro sentido, no empieza a reinar hasta su exaltación. Entonces, y en otro sentido, su reino no está consumado todavía. Entonces, ¿cuándo empieza a reinar? Bueno, pues tenemos que matizar un poco la respuesta. Por un lado, antes de su encarnación, o sea, desde siempre, Cristo es rey, es Dios. Y como vimos en Colosenses 1, en la primera lección, por medio de Cristo, ¿sí? Cristo sostiene, Dios sostiene la creación, gobierna en la creación según Jesucristo. Entonces, según su divinidad, Cristo jamás deja de ser el rey del universo. Entonces, hablamos bien en Navidad, por ejemplo, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, y decimos que el rey del universo nace como un bebé humano, y es verdad, porque según su divinidad es el rey del universo siempre. Ahora bien, en su ministerio terrenal, ya como Dios hombre, ¿vale? Como Dios el Hijo encarnado, digámoslo así, su reinado tiene un principio, pero ese principio no es su nacimiento, sino que es su exaltación. ¿Por qué lo digo? Pues porque en su ministerio, ¿verdad que el pueblo quería hacerle rey? En algún momento se dieron cuenta que, uy, este es especial, pues es el Mesías, pues vamos a hacerle rey. Y que por fin rebate a los romanos, que quite la autoridad y el poder romano por encima de nosotros, que nos libere, ¿vale? Pero Jesús resiste estos intentos de hacerle rey, de coronarle en este momento. ¿Por qué? Bueno, no porque no era rey, claro que era rey. Lo que pasa es que su batalla en este momento no se iba a librar contra los romanos, sino que en este momento tenía que luchar contra el pecado y la muerte y tenía que hacerlo en la cruz. Entonces él resiste estos intentos de hacerle rey en este momento. Gana la batalla contra la muerte en la cruz. Y es entonces, en su resurrección, que es declarado Hijo de Dios con poder. Romanos 1:4. ¿Qué significa? Eso es una referencia de su oficio real. Es rey. Ahora es declarado rey. Dios hombre, Dios encarnado. Es rey, el Hijo encarnado. Es resucitado y una vez ya resucitado, habla con sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Pero eso es después de la resurrección. Ahora sí que es rey y lo dice abiertamente. Y su investidura culmina cuando asciende al cielo. ¿Por qué? Porque es entonces que se sienta a la diestra del Padre. Y se sienta no ahí en el Chase Lounge para descansar, ¿no? Se sienta en el trono y de ahí ejerce su ministerio real desde el cielo. Pues eso, digo que sigue siendo rey, ¿verdad? Desde el cielo. Es el rey entronado y toda la autoridad le ha sido dada. Lo que pasa es que no ejerce toda esa autoridad todavía, ¿vale? Esperamos una consumación. En su segunda venida, entonces sí, será rey de reyes. Y entonces toda rodilla se doblará delante de él. Pero estamos esperando aún esta consumación de su obra real. Bien, Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Pues en el último punto que quiero considerar, vamos a hablar de cómo nosotros también
somos profetas, sacerdotes y reyes. Y podemos imitarle a Jesús según estos oficios, ¿vale? Eh, Jesús, como hemos dicho, es la imagen perfecta de Dios. Pero nosotros también somos la imagen de Dios. Y estamos siendo conformados a esa imagen cada vez más en nuestra santificación. Pero el Nuevo Testamento dice concretamente, son Romanos 8:29, que estamos siendo conformados a la imagen de Jesús, que tiene sentido porque Él es la imagen de Dios. Entonces, Jesús abre camino para que podamos participar en la misión que tenía Adán desde el principio de ser profeta, de ser sacerdote, de ser rey en la tierra. Ahora podemos cumplir gracias a Jesús. ¿Cómo manifestamos esta imagen? Imitando a Jesús. Pues ¿cómo le imitamos? Según esos tres oficios. Pensamos, según estos tres oficios, nos ayuda a entender mejor cómo podemos imitarle. En primer lugar, nosotros somos profetas. Somos profetas, pues porque tenemos que hablar la verdad. Tenemos que ser testigos de la verdad en este mundo. Tenemos que declarar la palabra de Dios a la gente que nos rodea. Como hemos dicho, hubo profetas en el primer siglo inspirados, pero da igual si piensas que hay profetas de este modo hoy en día o no. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios y explicar la Biblia de manera fidedigna. Entonces, en ese sentido, ejercemos un rol profético en el mundo hoy en día y como hemos visto, Cristo lleva a cabo su ministerio profético ahora por medio de nosotros, iluminándonos y capacitándonos para predicar su palabra. Así que, ¿cómo imitamos a Jesús? Pues en primer lugar, hablando la verdad, hablando la palabra de Dios en este mundo. En segundo lugar, somos sacerdotes también. No somos curas de parroquias, sino que somos real sacerdocio. 1 de Pedro 2:9. Entramos en la presencia de Dios con Jesús. Tenemos la libertad para entrar en un lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. Nosotros somos un templo espiritual. Ofrecemos también sacrificios, no con animales, ¿sí? No volvamos a los tipos y las sombras, pero sí ofrecemos sacrificios espirituales, dice Pedro. 1 de Pedro 2:5. ¿Cuáles son estos sacrificios que ofrecemos en nuestro ministerio sacerdotal? Pues nuestra alabanza y nuestras buenas obras son sacrificios espirituales. Hebreos 13:5 y 6. Nuestras ofrendas también son sacrificios agradables a Dios. Filipenses 4, del 15 al 18. En realidad, toda nuestra vida, si es una vida de obediencia agradecida, es un sacrificio agradable a Dios. Romanos 12:1. Nos presentamos todo nuestro ser delante de Dios como sacrificios vivos. Gracias a Jesús, Dios recibe estos sacrificios, porque incluso nuestras mejores alabanzas, ¿vale? Nuestras mejores obras, las mejores obras de la persona más santificada que hay en ese mundo todavía llevan la mancha de pecado. Hasta la gloria luchamos con los restos del pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Jesús? Pues Jesús santifica todos nuestros sacrificios para que sean agradables a Dios, para que Dios los acepte, para que sean un olor fragante delante de Él. Somos sacerdotes, nos acercamos a Dios, ofrecemos sacrificios, pero esto todo gracias a Jesús, que es nuestro gran sacerdote. Y también somos reyes. Pablo habla de un cierto grado de autoridad que nos es conferida, que tenemos
como creyentes. ¿Qué dice en Efesios 2:6? Que estamos sentados en los lugares celestiales en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que estamos sentados. Curioso que lo dice así. Pues lo mismo es, Cristo está sentado en su trono, no en el sofá, ¿vale? Y nosotros, si estamos sentados con Él en los lugares celestiales, significa que tenemos también cierta capacidad y responsabilidad real. Somos reyes, reflejando la imagen de Dios, pues gobernamos. ¿Gobernamos dónde? Pues en la iglesia. Ponemos orden en la iglesia. En nuestras familias también ponemos orden para que haya bendición, para que haya crecimiento, para que haya florecimiento, ¿no? Y en el mundo también. Según nuestras vocaciones, sojuzgamos el mundo para la bendición de todas las personas que nos rodean. Y fíjate lo que dice Jesús. Ejercemos ahora como reyes. También ejerceremos en el futuro. Juzgaremos el mundo con Él. Al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Reinaremos en el cielo con Jesucristo. Pues vamos a concluir. Mientras existe cierta progresión histórica entre estos oficios de Jesús, ¿no? Que podemos decir que según su ministerio terrenal, ¿vale? Empieza como profeta y está un tiempo predicando la palabra de Dios y luego ejerce como sacerdote cuando muere en la cruz y ofrece su vida por nosotros, y después es exaltado y coronado como rey. Podríamos hablar de esta progresión. Pero el ejercicio de sus oficios es más extenso, más completo, ¿vale? Engloba toda su obra realmente. ¿Por qué? Porque ejerce estos ministerios desde toda la eternidad y también ahora desde el cielo. Y es más, incluso en el momento que está en la cruz, fíjate que ejerce los tres oficios, porque está en la cruz y como profeta está predicando el evangelio al malhechor que está a su lado. Está ejerciendo como sacerdote, dando su vida. Y también está ejerciendo como rey, ganando la batalla sobre el pecado y la muerte, ¿no? Cuando hablamos del evangelio y hablamos de Jesús, yo digo que no es suficiente hablar solamente de Jesús como sacerdote, que eso es muchas veces lo que hacemos, ¿no? Cristo murió en la cruz por los pecados de las personas que confían en Él, ¿vale? Esto es verdad, sí. Es una verdad central de la fe cristiana, sin duda, y lo tenemos que predicar. Pero eso es solo uno de sus oficios, porque Jesús también es profeta, es la revelación de Dios definitiva. Si queremos saber acerca de Dios, si queremos saber acerca de la verdad, de cómo es Dios, cómo es este mundo que ha creado, tenemos que acudir a Jesús, ¿vale? Porque Jesús también es profeta. Y es más, es rey y ha vencido nuestros mayores enemigos. Como hemos dicho, ha vencido el pecado y la muerte y nos representa perfectamente delante del Padre. Somos su pueblo. Gracias a Dios tenemos un representante que sí obedeció, donde todos los demás fallaron. Entonces, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Evangelio entre nosotros y en nuestras iglesias y también la gente no creyente que nos rodea, debemos hablar de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. No reduzcamos la obra de Jesús, sino que apreciemos y prediquemos su obra en su totalidad. Hasta aquí la tercera lección. En las siguientes dos lecciones vamos a hablar más concretamente acerca del sacrificio de Jesús, de su expiación y su propiciación. Hasta la próxima.